Muy feliz noche, familia. ¿Cómo están? Néstor Leffel, asesor inmobiliario de Punta Cana Solution Real Estate, por este lado. El día de hoy vamos a hablar de uno de los proyectos que más me han gustado a mí. Ustedes lo han visto aquí en mi canal. Muchas veces hemos hecho avance de obra, hemos hecho reels, hemos hablado muchísimo de esta constructora. Para los que no conocen y son nuevos acá en el canal, en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con bienes raíces en Punta Cana y en toda República Dominicana. Y el día de hoy vamos a hablar de Momentum. Para eso tenemos al señor Víctor Hermida, CEO de Hermida Development. Así es que vamos arriba. ¿Y quién mejor para hablar de lo que es Hermida Development que su CEO, nuestro queridísimo Víctor Hermida? ¿Cómo estás, Víctor? Estamos bien, Néstor. Muchísimas gracias por darnos la apertura de participar en el programa de hoy. Ya sabemos que este programa tuyo tiene una trayectoria importante y que tiene su público, algo de lo cual nos sentimos bastante orgullosos y felices de tener la oportunidad de poder participar contigo en la jornada de hoy. De hecho, yo estoy muy orgulloso de tenerte acá. Y mira, de verdad, yo quiero echar un poquito el cuento de cómo fue mi llegada a Momentum y a Hermida, ¿no? Hermida es una constructora con una trayectoria bastante importante en el país. Ahora Víctor nos va a hablar un poquito de Hermida. Y fue a través de un cliente español, me muestra el proyecto y me dice, oye, ¿tú has visto este proyecto alguna vez? ¿Qué opinas del proyecto? Y le dije, déjame investigar. Empiezo a averiguar del proyecto, contacto a Víctor y empezamos a conversar. Víctor llega y se acerca a nosotros acá en Punta Cana Solutions y vimos el proyecto en su totalidad y la verdad es que a mí me enamoró el proyecto. Víctor, quiero que la gente escuche de ti. Primero, ¿quién es Víctor Hermida? Y después, ¿qué es Hermida Development? Bueno, yo soy segunda generación. Yo creo que esa es la mejor parte de empezar pues mi trayectoria. Yo soy segunda generación dentro del Grupo Hermida. El Grupo Hermida se compone de dos empresas que son la constructora Hermida por un lado, que hace 40 años arranca dentro del sector residencial, y luego ahora Hermida Developments, que arranca con todo lo que es la parte de desarrollo. Bien, una da un servicio, el otro vende un producto. Entonces, Víctor Hermida, ingeniero civil, graduado ya hace unos 15 años, con una trayectoria dentro del sector construcción desde mis inicios. Pues tuve la oportunidad de ir a muy temprana edad con mi familia y con mi padre, y ya entonces formamos parte de esta empresa de dos generaciones. Constructor Hermida es una empresa que tiene 40 años, como mencioné. Nosotros arrancamos en el sector residencial de lujo. Participamos en múltiples construcciones en casa de campo, en villas. Participamos en múltiples construcciones luego en plazas comerciales aquí en la ciudad de Santo Domingo. Y luego en 2005 migramos hacia Punta Cana y Bávaro cuando empezó el boom hotelero. Eso en aquel entonces era algo que si lo ponemos al lado de lo que se está viendo, la gente no se lo creería. Cuando era un campo con luz, Punta Cana. Era un campo con luz. Allá llegaban pues los inversionistas internacionales y decían, yo quiero un hotel, me gusta esta esquinita, me gusta la playa que estoy viendo, ¿dónde firmo? Y así arrancaban de una vez los desarrollos. Inclusive recuerdo una vez una historia muy interesante donde mi padre me dijo que para el Hotel Majestic el compromiso de esa obra se firmó en una servilleta. Eran otros tiempos, es algo impresionante. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de participar en todo ese boom hotelero que empieza en el 2005, que luego migra de Punta Cana a Jamaica
y tuvimos, bueno, ahí unos 16 o 17 años construyendo hoteles. Y bueno, ya 2021 empezamos otra vez con nuestra segunda etapa dentro del desarrollo y retomamos el desarrollo, algo que es muy bonito porque te da la oportunidad de leer el público, ver la demanda, qué necesita el público, cuáles son las necesidades insatisfechas. Y ya entendiendo eso, pues crear un producto y ofrecerlo a ese público. Entonces ya de 2021-22 nosotros arrancamos nuevamente con nuestra segunda etapa de desarrollo. Actualmente tenemos Momentum, que es un proyecto que ya está en su segundo año de carpeta. El proyecto ya tiene unos 14 meses en construcción, ya la obra está bastante avanzada, ya va por el cuarto nivel. Nosotros actualmente ya tenemos el 60-70% de las divisiones entre apartamentos listas. Ya estamos dando terminación de superficie y dentro de las próximas semanas vamos a empezar lo que será la colocación de piso. Creo que el proyecto está en una etapa muy interesante porque es muy bonito ver que lo que nosotros vendíamos en plano hace un año y medio, ya ahora es tangible y se ve. Y cuando uno entra a un apartamento y uno tiene la posibilidad y tiene la oportunidad de poder ver la distribución de cada uno de los apartamentos, las diferentes tipologías, y de ver la distribución de los espacios, pues eso crea mucha satisfacción. Actualmente tenemos muchos clientes, ya el ingeniero de la obra me llama más que los asesores inmobiliarios porque me dice, Víctor, ¿por qué es que tú no me avisas? Y yo, ¿a qué tú te refieres? Es que aquí están entrando clientes a cada minuto y yo no sé cómo pararlo y tenemos los equipos en el medio. Entonces ahí tenemos ahora todos esos clientes que están emocionados, que vienen al país, que visitan, que ven la foto en la red y dicen, yo quiero ya ver mi apartamento. Y te preguntan, ¿cuál es el A48? Y yo, espérate, ¿en qué torre? Ya tú sabes, por ahí es que arranca. Es que, de hecho, tengo que dar, antes de decir lo que iba a decir, tengo que dar la bienvenida a todos nuestros amigos que se están conectando desde España, desde Portugal, desde los Estados Unidos. Guys, welcome, welcome, welcome. We got 3 people that are owners on a Momentum right now, English speaking. We're going to have this live stream with closed caption available in 24 hours. But so far, we're going to do it in English and Spanish para todos los públicos, ¿no? Vamos a hablar un poquito en inglés y en español para todos los públicos porque tenemos clientes de habla inglesa que están conectados en este momento. También tenemos clientes de habla portuguesa. Lamentándolo mucho, no hablamos portugués, pero va a haber el closed caption en ambos y le damos la bienvenida a los asesores de Punta Cana Solution Real Estate que están acá, a asiduos del canal como el señor Ariam Calle, que está conectado también en este momento, y a nuestro querido Ignacio desde España. Quería hacer una pequeña historia. El día sábado estuvimos precisamente en Momentum viendo cómo iba el avance, viendo cómo iba el proyecto un poco, pero antes de mostrarles ese video que hicimos de avance, quería contarles un poco de qué es Momentum y de qué trata Momentum. Y se van a dar cuenta por qué los asesores nos enamoramos de este proyecto. Como dijo Jan hace un rato, Jan Cotorreal, de aquí de Punta Cana Solution Real Estate, un gran asesor, dice, el primer mejor momento para invertir fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Es uno de los proyectos más equilibrados de Vistacana. Yo me atrevería a decir, no es que es uno de los más equilibrados, es el más equilibrado de Vistacana. Está pensado no solamente para el que quiere disfrutar de su propiedad, para vivirla, así como el que quiere invertir. Aquí Alexander 77 Pire nos pregunta, hola, ¿entregarán en la fachada acordada? En la fecha acordada, perdón. Alexander, después de que veas el video, te vas a replantear la pregunta. No solamente creo que van a entregar en la fecha acordada, sino que puede ser un poquito antes, Víctor, ¿o no? Bueno, dentro de lo que tenemos planeado, entendemos que el proyecto estaría unas semanas antes, pero nosotros no estaríamos entregando a los clientes porque ese tiempo es vital, nunca sobra el tiempo en una construcción. Ese tiempo es vital para nosotros hacer controles de calidad, revisar
que todos los apartamentos cumplan con los diferentes requisitos y con lo que se le ha prometido a cada uno de los clientes a la hora de recibir. Eso es súper importante. Entonces, Alexander, respondiendo a tu pregunta, sí, se va a entregar en la fecha acordada. No antes, aunque el proyecto esté antes, pero se va a entregar en la fecha acordada. Una de las cosas que a mí me encantó de Momentum fue su tema arquitectónico. Nosotros hablábamos en un live que hicimos, que lo tienen abajo en la descripción. Fue el primer live que hicimos Víctor y yo juntos. Fue sobre Momentum. Fue el tema de las curvas, ¿ok? Ese diseño orgánico, que una cosa es lo que van a ver acá en el render y se van a dar cuenta de las dimensiones en lo que veamos el video del avance de obra que hicimos el día sábado. Y de verdad que los balcones quedaron impresionantes. El tema de las curvas en el edificio hace que haya un fresco y una brisa constante en todos los apartamentos. O sea, nosotros fuimos a grabar a las 12 del mediodía, estaba haciendo 36 grados de temperatura y cuando entrabas a la obra, a cada una de las unidades, la temperatura bajaba por lo menos 10 grados. O sea, era una cosa impresionante. Además que las dimensiones, una cosa es ver la dimensión en plano y otra cosa es ver la dimensión real del apartamento. O sea, cuando tú caminas el apartamento y te das cuenta de los espacios, es súper agradable. O sea, están sumamente bien pensados. Alexander, me da alegría saber eso porque compré en Momentum. Muy bien, Alexander, yo creo que hiciste una gran decisión. Coméntame en qué torre compraste para ver y qué tipo de unidad compraste para mostrártela en el video y que estés atento. Entonces, Momentum tiene ese diseño orgánico que le da ese movimiento a la estructura y no es una estructura tan rígida como se ve en otros proyectos. Ya sabemos que Vista Cana es una magnífica comunidad cerrada, 6 millones y medio de metros cuadrados, con una ciudad colonial, 2 playas artificiales, una de las cuales está muy cerca de Momentum, walking distance, 5 minutos, lo medimos, lo contamos y lo caminamos. Además de un centro ecuestre, un centro deportivo que está en desarrollo en este momento, campo de golf que ya está operativo, zonas comerciales y restaurantes operativas en este momento, áreas de ocio y recreación que también están operativas, senderos ecológicos y mucho más. Saludos a Luis de los Santos, me gustaría saber cuánto será el hecho ahí, ya vamos ahí. José Ortiz, bienvenido. Wilson Bonilla, bienvenido. Ok, en la Torre 2, la mía es la 219B1. Ok, creo precisamente que fue una de los que grabé, que ya está empañetado. Así es que vamos a ver. Saludos, Wilson. Entonces, continúo acá. Cuéntame una cosa, ¿por qué ustedes decidieron Vista Cana para este proyecto? Víctor. Nosotros, ¿por qué decimos Vista Cana? Bueno, creo que cuando nosotros nos vamos a Punta Cana General, se puede ver que hay mucha oferta, hay muchos proyectos, lo cual no es necesariamente malo. Sin embargo, cuando vemos tantos proyectos desarrollándose concomitantemente, podemos tener riesgo de no tener el control, porque no lo tenemos, de quiénes desarrollan al lado de nosotros, qué se desarrolla dentro de nosotros. O sea, por ejemplo, Vista Cana, si nos vamos a todo lo que es Punta Cana, vamos al master plan de Punta Cana, se tienen diferentes comunidades cerradas como son Vista Cana, Cap Cana, Punta Cana Resort, se tienen comunidades cerradas como es el Village. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te brinda esta comunidad cerrada? Esta comunidad cerrada te brindan, te brindan seguridad, te brindan amenidades complementarias a los desarrollos que se implementan, te brindan servicios de agua regulados, servicios de electricidad regulados, te brindan también el tema de la parametrización de los diseños. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los proyectos que entran ahí deben ser aprobados, los diseños, previo
a someter lo mismo a ayuntamientos. Por ejemplo, cuando nosotros nos llegaron los primeros planos de Vista Cana, del proyecto Momentum en Vista Cana, y nosotros hicimos todas las debidas revisiones y lo llevamos a los productos finales, nosotros tuvimos que someter a Vista Cana, ellos aprobaron el plano y ellos me dieron la luz verde para someter a ayuntamientos y a las demás instituciones para poder ejecutar ese proyecto. Eso significa que ellos están velando porque la calidad de los proyectos se mantenga y que y están velando porque la visión que ellos tienen dentro de Vista Cana y cómo organizaron cada uno de los diferentes espacios, pues se cumpla esas condiciones. Entonces, cuando nos vamos a los zapatos del usuario, eso hace que las inversiones mantengan su valor y vayan creciendo dentro del tiempo. Como sabemos, Vista Cana es una comunidad que, aunque se compró en los 2000 esos terrenos, eso no se empezó a desarrollar. Y en pandemia tuvo un boom donde se empezaron a hacer desarrollo, se empezaron a hacer amenidades por parte de Vista Cana, como son la playa artificial, el centro corporativo, el centro comercial, el centro ecuestre, la zona deportiva, la escuela, que todo esto ya está en operación, el campo de golf, que es el único campo de golf iluminado en Punta Cana completo, que es la meca de los campos de golf en República Dominicana. Entonces, todas esas son variables en esto que nosotros fuimos viendo, donde no solamente protegíamos al usuario, sino como también nosotros nos protegíamos nosotros, porque nosotros sabíamos que esa comunidad nos iba a dar a nosotros todo el apoyo, valga la redundancia, de todos esos servicios que iban a complementar proyectos. Claro, o sea, le da una seguridad al proyecto y al comprador. Es así, es así. Para arrancar, nosotros antes de comprar el terreno, Vista Cana ya nos había dicho que ellos tenían la sombrilla de Confotur y que ese terreno ya tenía Confotur. Lo que quiere decir que cuando nosotros diseñamos el proyecto y lo sometimos a las instituciones, el amparo de Vista Cana hizo que ese proceso de aprobación para cada una de las permisologías fuera muchísimo más expedito. Y ya automáticamente con eso y con los diferentes requerimientos, pues entonces nos otorgaron Confotur para el proyecto, que eso beneficia al comprador con las exenciones de los diferentes impuestos que sabemos, como son el de el IPI, que es el impuesto sobre activo, que es 1% todos los años. El comprador tiene 15 años de exoneración sobre este impuesto y además el 3% de transferencia de inmuebles. O sea que esos son unos cuantos de los beneficios que también nos brinda el trabajar con comunidades que ya tienen su permisología macro pues obtenida, tú sabes. Claro, claro, eso da todo ese beneficio. Acá ya tenemos las preguntas a través de el WhatsApp y tenemos preguntas en el chat. Perdón que interrumpa la presentación, pero vamos a aclararlas. This one comes, perdón que lo haga en inglés, pero lo vamos a hacer en inglés, ya que este cliente en particular, este propietario, está en Estados Unidos y es americano. Miss Nicole Hillard, she's asking if the compound Momentum will have spots for charging the golf carts. We're gonna have visitor spots for the parkings. We're gonna have electric charging for conventional vehicles, and we're gonna have electric charging for golf carts. So Ms. Nicole, yes, they're gonna have it. Yep, short answer. Ok, aquí tenemos al señor Luis de los Santos, perdón. Una vez más, bienvenido, Luis. ¿Cuánto será el HOA aproximado de Momentum? Por HOA estamos hablando de mantenimiento. Bueno, como mencionamos en los diferentes contratos, actualmente se está manejando $3 por metro y esos $3 incluyen no solamente el mantenimiento del proyecto, sino como la membresía de Vista Cana como tal. Recordando que Momentum se encuentra dentro de una comunidad llamada Vista Cana que tiene una serie de amenidades
que se mantienen por cada uno de los proyectos que forman parte de ella. De hecho, dentro de esas amenidades, señor Luis, está lo que hablamos del campo de golf, la zona deportiva, las playas artificiales, seguridad 24/7, o sea, es muchísimo. Y si a esas amenidades le sumas que Momentum tiene más de 15 amenidades, o sea, tiene 20 amenidades confirmadas dentro de su complejo y son privadas de Momentum. Aquí me da risa ¿cómo se llama? Este master que tenemos acá, porque hablaba de una amenidad sorpresa. ¿Tú puedes decirnos cuál es esa amenidad sorpresa, que era la número 5? Sí, originalmente nosotros cuando lanzamos el proyecto quisimos mantener eso como una intriga hasta que el proyecto llegara al 50% de venta. La amenidad sorpresa es un cine. Nosotros vamos a tener un cine. Creo que te mandé los renders, ¿no? Sí, de hecho yo los tengo, se los voy a mostrar más adelante, porque creo que están aquí mismo en este brochure, aunque ahí sigue diciendo amenidad sorpresa, están por aquí, que de verdad está chulísimo ese cine, y no he sabido de ningún proyecto dentro de Vistacana que cuente con una sala de cine. De hecho, no se escucha ningún proyecto, ni siquiera en Capcana, que tenga una sala de cine. Entonces, hemos visto simuladores de golf, hemos visto arcades, hemos visto otra cantidad de cosas, pero no hemos visto nunca un cine. Este es el primer proyecto en el que lo vemos. Me pide la señora Nicole que repitamos en inglés lo del HOA. So, Miss Nicole, the HOA here will be $3 per square meter of the unit. That includes not only Momentum, but also Vistacana. Y aquí me pregunta, who will pay for the electricity when using the golf cart? Do you know? Realmente en los diferentes proyectos, y eso es lo que se estila, la electricidad de los carros de golf es como si fuera la electricidad de las áreas comunes. Eso es algo que se distribuye entre todo el mundo dentro del mantenimiento. So, Ms. Nicole is part of the HOA. The electricity for the golf carts, it's part of the HOA. Asimismo, es bueno destacar que aunque algunos no tendrán carrito de golf, asimismo, tal vez los que tienen carrito de golf no usarán el spa, el sauna, el gimnasio, el cine y todas esas otras actividades que también consumen electricidad. Claro, una cosa compensa otra, ¿no? Exactamente. Entonces, acá tenemos, dentro de las amenidades de Momentum, tenemos 2 piscinas principales, una piscina VIP. Esa piscina es solamente de uso de la Torre 3, ¿correcto? Sí, la piscina que está a la derecha es el área VIP, ese es el uso de la Torre 3, que son apartamentos de 2 habitaciones, y luego el área central es para todos los edificios. Perfecto. Y acá, voy a descargar un segundo el render de estamos en vivo, señores, esto pasa. Voy a descargar el render de los renders actualizados. Correcto. Mientras tanto, mientras están cargando, vamos viendo acá toda la parte de amenidades. Esta es la parte de gaseo. Esto está también en la Torre 3. Eso está en la Torre 3 y eso también está en el área central, o sea que todas las torres pueden disfrutar de ella. O sea, esos gaseos son los que tienen el área de barbecue. Ok. Para uso de los propietarios. Perfecto. Esto es como un solarium, ¿correcto? Ajá. Acá estamos con el lobby de la Torre 1 y 2. Este lobby va a tener un concierge 24/7, no solamente para los propietarios. En la Torre 1 y 2 se permite la renta corta. Entonces, la Torre 1 y 3, Néstor, se permite la renta corta. La gente va a poder alquilar por Airbnb y si en algún momento alguno de los propietarios se cansa de llevar su unidad, puede someterla al rental program y la administración que va a operar la torre de rental program, pues adquiere la unidad de ese inquilino y la prepara para esos alquileres y entonces se encarga de meterla en el pool de alquileres y luego le da pues esa rentabilidad al inquilino. Perfecto, o sea que también se puede hacer
renta corta acá. Acá tenemos el lobby de la Torre 2, que es la torre que está destinada y orientada más hacia lo que es la renta. Ojo, que sea de renta no implica que el propietario no pueda usar su unidad. De hecho, acá nos preguntan, soy propietario, pero quisiera saber qué unidades quedan disponibles. Claro que sí, José. ¿Cómo no? Ahora te vamos a pasar esa parte. No te me adelantes, José. Me gusta cómo piensas, pero no te me adelantes. Entonces, acá ¿cómo se llama? En la Torre 2 tenemos el lobby 24/7 y arriba de ese lobby tenemos el coworking. Sabemos que están llegando muchos nómadas virtuales acá a República Dominicana. Víctor, acá nos están haciendo una pregunta desde España. Dicen, ¿cuál es ese plus que tiene Momentum? ¿Cuál es ese plus que tiene Momentum? Bueno, el proyecto originalmente cuando se concibió se hizo preparándose para la transición familiar. ¿Qué quiere decir eso? Actualmente en Punta Cana hay muchos productos de inversión de renta corta. Sin embargo, ya hay un público que no solamente es turista, sino un público familiar que ya busca residir bajo condiciones cómodas, habitaciones amplias, amenidades, áreas para los niños. Entonces, parte de lo que nosotros conceptualizamos es que en un futuro, cuando abriera el colegio, cuando nosotros empezamos a ver que el colegio no existía, ya el Ashton está abierto. El Ashton tiene una capacidad de 1,200 estudiantes. En su primer año ya operaron para 350 estudiantes. En este segundo año se dice que la capacidad para agosto se está pronosticando entre los 600 700. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vista Canella cuenta con lo que es el supermercado, el centro comercial, educación, deportivo y un sinnúmero de amenidades que van a impulsar a que esta zona también tenga un público familiar. Entonces, Momentum está preparado para ello. Lo que quiere decir que los inversionistas de Momentum, los propietarios, van a tener la oportunidad de no solamente rentar en renta corta, sino como también tener exposición a renta larga. Hay muchos de ustedes que no siempre quieren estar encima del apartamento, un alquiler este fin de semana, un alquiler la semana que viene, y entonces tienen la posibilidad de decir, mira, este inquilino me lo quiere alquilar por 2 años. Y entonces ya ustedes tienen un inquilino que le afecta menos y le deteriora menos el apartamento. Y al igual manera, con menos carga, le da una rentabilidad que para usted es apetecible. Momentum, además, tiene un diseño de un arquitecto internacional, es un arquitecto bastante reconocido en su país, como pueden ver, con el interiorismo y con esos balcones y esa estética de fachada inusual, donde lo que se busca es brindar amplitud en todos los espacios. El proyecto, por esa misma forma que tiene, mitiga cómo entra la luz solar dentro de cada uno de los apartamentos, cómo entra la brisa y las vistas que se ven de cada uno de los balcones, porque los edificios van abriendo y cerrando. Es una cantidad de variables, Néstor, que de verdad que fueron 6 o 7 meses conceptualizando el producto y nosotros tratamos de pensar hasta en el último detalle para poder causar ese impacto que el público estaba buscando. Es que es como decía Jan hace un rato, Momentum es uno de los proyectos más nivelados y mejor conceptualizados que hay hoy en día, no solamente en Vistacana, en cualquiera de los macroproyectos que se consiguen en República Dominicana. Acá nos están haciendo otra pregunta. Dice, ¿qué materiales utilizaron que todo se ha desarrollado sin problemas ni retraso? Bueno, la verdad que los materiales son los siguientes. Los materiales son experiencia, los materiales son una buena trayectoria, los materiales es tener un buen apoyo, no solamente de los bancos, sino como también de los colaboradores y de ustedes. Gracias a Dios la cartera de venta que se ha tenido, una cartera de venta bastante responsable, donde las moras son mínimas. Ese flujo de caja nos ha permitido a nosotros poder cumplir como se ha prometido, y esto es parte de lo que nosotros estábamos y siempre buscamos, porque no hay nada más importante que un cliente satisfecho. Entonces, si nos vamos ya a materiales de construcción, la verdad que fue un proyecto convencional, o sea, se
los vaciados se hicieron dentro de los tiempos estipulados. El clima, aunque llovió mucho, no nos afectó tanto porque buscamos los diferentes horarios en los fines de semana para compensar con el cronograma. Y nada, creo que al final del día lo importante es mantener las expectativas y mantener siempre la retroalimentación de ustedes que están viendo esa pelea desde afuera y nosotros que estamos adentro, pues tratando de finalizar. Mira, yo creo que uno de los factores que más ha influido dentro de lo que ha sido Momentum y todo este proceso desde la preventa, la venta y el desarrollo, y por qué no ha habido ese delay, es precisamente la organización que tiene Hermida y la mística de trabajo que tiene Hermida dentro del rubro. O sea, ustedes, y uno lo ve cuando conoces a la familia Hermida, son completamente organizados, estructurados, esquematizados y no hacen nada improvisado. O sea, está todo muy, muy bien estudiado, cada uno de los movimientos. Víctor, ¿qué te parece si lanzamos el video del recorrido del avance de obra de Momentum? No, yo quisiera verlo, a ver si te salió bien. Vamos a darle. Vamos a mostrarlo. Víctor no lo ha visto, esta es primera vez que se va a publicar, así es que aquí lo tienen, señores. Momento. Ey, me lo quitaste. No, se trancó el video. Déjame volverlo a subir a ver. Ahí está. Imagino que debe ser un tema de conexión por precisamente la tormenta que tenemos ahora encima. Ok. Aló, aló, aló. Nos congelamos. Se ve que conexión, sí. No se ve tu imagen ya, Néstor. Aló, ya estamos aquí de vuelta. Te escucho. Aló, aló. Te escucho. Víctor, ¿me escuchas? Sí. Creo que hubo un problemita con la conexión. Ok, Sí, se está cortando cuando sacarlo hablas. y que regresemos a pantalla. Me están diciendo. Sí, y me están diciendo aquí que no nos vemos en pantalla. A ver. Sí, me. Ya va. Ajá. Ahora ya estamos de vuelta. Bueno, tuvimos un pequeño inconveniente. Déjame quitar el video. Ok, ahora sí, ahora sí, ahora sí. A ver. Ajá. Pues bueno, tuvimos un pequeño inconveniente con el video. Tenemos un pequeño problemita de conexión. Eso pasa cuando estamos en vivo. Completamente. Se congeló la imagen. Ajá, ahora sí, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver.
Víctor, ahora sí, yo creo que Sí, sí. Ahora sí te escucho. estamos bien, ¿no? Ahí estamos bien. Ahora sí. Señores, lamentándolo mucho por un tema técnico, vamos a tener que dejar el video en el canal. Yo se los voy a subir ahora en un ratito cuando terminemos el live y vamos a, se los voy a dejar aquí en el live para que, en el canal para que lo vean. Alexander sí pudo ver su video, su apartamento, su B1, ya empañetado, ya con los espacios completos. Les voy a contar, yo sé que no es lo mismo, pero les voy a contar un poquito de los apartamentos que recorrimos. Recorrimos apartamentos tipo A, tipo B1, C1, C2, C3, C4 y C5. De todas maneras, cuando vean el video, se van a dar cuenta que era lo que yo quería mostrarles, que era el avance de obra como tal. Y como, perdón, aquí me están diciendo que ya recuperamos la señal completa, pero no me voy a arriesgar a volver a subir el video, pues se nos va a trancar. Entonces, para contarles un poco cómo son los apartamentos, vámonos a las tipologías. Ok, el apartamento A es un apartamento tipo suite con 45 metros de dimensión. Es un apartamento hotelero. Estos están en la torre 1 y 2. Tenemos la suite plus, que es un poquito más grande, 53 metros. Ok, por lo que sabemos y conocemos de Hermida y que ha sido la trayectoria de Hermida, ha sido el detalle en los acabados, que son realmente buenos y se ven en la construcción también. Después tenemos los B1, que es el del señor Alexander. De hecho, voy a volver a subir acá su comentario. ¿Ese es el mío? Sí, señor Alexander. De hecho, ese era el de el suyo, el 19. Fue ese precisamente el que grabamos. Así es que ya sabes que tu apartamento ya está empañetado. Después tenemos el Sunset Plus, que son los B, perdón, el Sunset Plus, que es también B1, es un apartamento de alta dimensión, pero estos son en planta baja y con jacuzzi. Me impresionó del B1, y corrígeme si me equivoco, fue precisamente el tema del balcón y la apertura que tiene con esas puertas corredizas que le da, o sea, el apartamento se ve muchísimo más grande de lo que puede llegar a ser. Claro, claro. La idea era, Néstor, con esa fachada que tiene curvas, que entra y que sale. La idea es que los apartamentos se les pueda dar un ángulo donde los balcones puedan tener cierto nivel de amplitud y a la vez integramos todas las áreas del apartamento con los balcones. Lo que significa que cuando el apartamento entero se integra, pues se siente como una sola área. Y en un proyecto donde se tiene una vista tan bonita y una ventilación tan favorable, entendemos que la mayoría de la gente va a querer estar afuera. Va a hacer su set de terraza, un cafecito en la mañana, en la tarde probablemente se sienten, compartan con amigos, un buen barbecue. Y eso es parte de lo que se buscaba con el diseño. Además, hay un detalle que tengo que decir, los balcones en Momentum son 100% vivibles. Tienen una dimensión espectacular, o sea, ahí cabe perfectamente un juego de comedor o un juego de terraza. Acá tenemos un par de preguntas antes de que siga avanzando. Ok, nos pregunta el señor Luis de los Santos, ¿se podría entregar amoblado? Nosotros actualmente estamos finalizando lo que van a ser los paquetes de mobiliario que se van a estar compartiendo, Nelson, primero con cada uno de los propietarios de Torre 2, que es la torre de Rental Program. Estos propietarios están todos suscritos al paquete de mobiliario. Primero ellos tendrán la oportunidad de revisarlo y luego se estará distribuyendo a todo el público porque tanto la Torre 1 como la Torre 3, si quieren suscribirse al paquete de mobiliario, pues entonces pueden suscribirse a estos paquetes para poder quitarse esa carga de encima. Y más entendiendo que como nosotros contamos con los beneficios de Confotur, pues a la misma vez se darán paquetes de calidad a precios mucho más competitivos de lo que van a poder conseguir. Son muebles importados. No, y mi recomendación para todos los clientes que no viven en República Dominicana, sobre todo, el hecho de que haya un paquete mobiliario le quita muchos dolores de cabeza a los propietarios a la hora de equipar su apartamento. Acá tenemos otra pregunta de la señora Nicole.
que nos dice, they are on track finishing Momentum by the end of this year. Yes, Miss Nicole, they're going to deliver on schedule. And if they plan to have a shuttle available for guests, vamos a tener un shuttle disponible para los huéspedes. Realmente no pensábamos tener un shuttle disponible para los huéspedes debido a la ubicación donde se encuentra el proyecto, que la playa está a 4 minutos caminando. Estamos hablando de unos 400 metros, 300 metros, entonces por el momento no se tenía contemplado realmente. Okay, so Ms. Nicole it's not included a shuttle. They do not have a shuttle available for guests due to the closeness that they are from the artificial beach. Well, that's it. So, la torre, perdón, seguimos con los apartamentos tipo C, ok, que ya que estamos hablando de los apartamentos Premier en la torre 3. Ok, es un apartamento de 98 metros cuadrados. De hecho, lo van a ver en el video. Cuando tú entras al apartamento, se siente como una casa con la dimensión que tiene. De verdad es enorme. El plus, 112 metros en planta baja con jacuzzi. Ok, alcoba principal, el área social, las áreas sociales abiertas de los C. Y búsquenlo en el video del avance de obra del C5, es impresionante. O sea, el balcón abierto es realmente hermoso. Okay, después tenemos acá el C2, un apartamento de una habitación, pero en 98 metros cuadrados y 115 metros cuadrados en planta baja. Posteriormente tenemos los C3, 204 metros de apartamento, un penthouse impresionante. Yo grabé la vista de ese penthouse desde el cuarto nivel de la Torre 3 y se ve, bueno, se ve completo hasta el Farallón. O sea, se ve el colegio, se ve la playa, se ve todo de ahí. Todo, es la vista de ahí. O sea, los que tienen esos apartamentos van a tener una vista privilegiada prácticamente de toda esa parte de Vista Cana y mucho más allá. O sea, se ve hasta la otra banda. Los C3 con sus de hecho, esa terraza la caminamos y de verdad la brisa y la vista es buenísima. Igual los C4 que están arriba de los C3, esos tienen la misma vista. Sí. Están en tercer nivel y los C4 en el cuarto. Los C4 fueron, fue un C4 el que grabamos. Sí, y el C3, tú ves desde el C4 la terraza abajo. Es de verdad que ustedes pensaron ahí en todo. C5, grabamos un C5, acá la terraza también impresionante. Las dimensiones de las alcobas, eso era algo que yo te quería preguntar. Yo las veo sumamente grandes, porque ustedes pensaron que esas alcobas iban, o sea, todo el mundo iba a poner unas camas king, sí o sí, o pensaron... No, la realidad es que lo que pensamos es, si por ejemplo hablamos de un público familiar en un apartamento de 2 habitaciones, lo más probable es que la habitación secundaria tenga 2 camas pequeñas para 2 hijos, mientras que si hablamos tal vez de un público que está rentando, lo más probable quien le rente sean 2 parejas que se vayan a disfrutar juntos en la playa. Entonces, por eso nosotros pensamos en poder acomodar las dimensiones para coger camas grandes. O sea, que pensaron, o sea, hasta eso estuvo pensado. Así Vamos es. a hablar, antes de que hagamos la disponibilidad que nos pidió el señor José Ortiz. Si mal no recuerdo, fue el que nos los pidió. Estoy revisando aquí en el chat. José, confírmame si fuiste tú el que me preguntó esa parte. El plan de pago estándar de Momentum es reservas con $2,000, das una inicial a los 30 días de un 20%, 30% durante construcción y 50% a la entrega. Pero cuéntame qué cariño podemos hacer, como estamos tan cercanos a la fecha, con Momentum para la poca disponibilidad que queda. Bueno, mira, nosotros actualmente podemos para los apartamentos de una habitación, podemos trabajar con 40% durante la construcción y 60% contra entrega. Dígase, podemos perfectamente firmar el contrato con un 10%
y luego se hacen prorrata con el remanente del que sería un 30% sobre el precio de venta. Por otro, y además se pueden incorporar cuotas extraordinarias. No tiene que ser bajo una modalidad mensual, sino que podemos trabajar con cuotas bimensuales, cuotas trimestrales o cuotas cuatrimestrales. Todo depende de cómo el cliente se sienta más cómodo pagándolo y cómo se acomoda su flujo. Por otro lado, si estuviéramos hablando de las propiedades más grandes, que serían los apartamentos de 2 habitaciones, pues entonces ya tendríamos un poquito más de flexibilidad y podríamos trabajar con un 30% durante la construcción, un 70% contra entrega. Actualmente nadie está haciendo esto en Vista Cana y nosotros con esto lo que estamos buscando es que el cliente cuando firme con un 10% solamente tenga que prorratear durante construcción un 20%. ¿Qué significa esto? Cuando un cliente de nosotros compara con el plan de pago de apartamento de 2 habitaciones en un año con un proyecto de 3 años que faltan para entregar y un apartamento de 1 habitación, pues el plan de pago va a ser equivalente. Entonces, ¿qué dice el cliente? Bueno, yo prefiero comprarme un apartamento de 2 habitaciones con el mismo flujo de caja a comprarme un apartamento de 1 habitación. Entonces, eso fue parte de lo que nosotros tuvimos en cuenta a la hora de conceptualizar este plan de pago especial que tenemos durante los próximos 2 meses para el proyecto de momento. Bueno, señores, hay que aprovechar los momentos correctos para, ¿cómo se llama? Reservar su unidad. Después de que veamos esta disponibilidad, les voy a dar la promoción que tiene Néstor Leff, el asesor inmobiliario, para ustedes directamente conmigo. Si reservan conmigo, abajo tienen mis números, tienen mi contacto. Así es que escríbanme y vamos a hacer negocio. Para que vean, esto está en vivo, esto es una disponibilidad que se está actualizando constantemente, ¿no? Esta es la Torre 1, vemos todo el primer nivel reservado, todo el segundo nivel reservado, en el tercer nivel tenemos 2 unidades, cuarto nivel reservado, o sea, en la Torre 1 solamente quedan 2 unidades. Esas 2 unidades que quedan se habilitaron hace unas 2 semanas, porque eran unidades que estaban reservadas, pero al final, o sea, por situaciones ajenas a nosotros, los propietarios tuvieron que desistir de ellas y por eso las habilitamos. La A es una habitación tipo hotel y la C5 es uno de los penthouses de 2 habitaciones. Wow. O sea que es un apartamento muy bueno. Es una habitación bastante grande. En la Torre 2, para los que están buscando un retorno de inversión sumamente viable, tenemos unidades de tipo A disponibles. Tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11. Hay unidades disponibles tipo A, tipo B y hay un C5 en el tercer nivel en la Torre 2 también. Sí, en la Torre 2 queda un C5, también había sido vendido y se habilitó. Y es importante mencionar, Néstor, que actualmente nosotros tenemos 4 unidades que habilitamos en el nivel 1, que nosotros la teníamos como parte de nuestra cartera personal, y al ver los requerimientos de ciertos clientes que querían poder disfrutar de apartamentos de primer nivel con su jacuzzi, pues entonces nosotros liberamos esas unidades y procedimos a coger unidades entonces en los niveles más altos. De hecho, una de las cosas chéveres e interesantes de esas unidades, aunque sean tipo suite hotelera, es que tienen el jacuzzi incluido, de esas que están jacuzzi, y tiene terraza y patio privado, todo con su muro y todo eso dentro del precio de venta. Al igual como la línea blanca, los aires acondicionados y bueno, tal vez te dañe la promoción que te iba a mencionar. No, no me la vas a dañar, no me vas a dañar la promoción, porque esta promoción es distinta a la que hicimos cuando el lanzamiento. Esta promoción es más atractiva todavía. Ok, acá tenemos en el nivel 3, también tenemos disponibilidad de unidades B1, que para mí es espectacular para renta, además de las unidades tipo A. Y en la Torre 3 tenemos unidades disponibles tipo C2, C1, C3 y C4. Y C4, no, de hecho creo que C4 ya no quedan. C4 no quedan, no. C4 ya no quedan C1, C2 y C3. C3 son penthouse también en el nivel 3 y
esos son de los mejores apartamentos que tiene el proyecto. Entonces, señores, es momento de tomar decisión. Los clientes que están conociendo Momentum ahora, pues no voy a decir en este momento, o sea, los que están conociendo Momentum ahora, es tiempo de tomar decisiones y nada más para darles ese saborcito y esas ganas de querer invertir en un proyecto espectacular, con todos los permisos aprobados, con futuro aprobado, dentro de una zona de alta plusvalía. Si reservan conmigo, con Néstor Leffel, acá les voy a poner mis números de contacto, lo tienen en el cintillo y lo tienen en la descripción de este video. Yo les doy un cashback de $2,000 por su compra. ¿Cómo hacemos ese cashback? Una vez que ustedes firmen el contrato, hayan pagado su inicial, para la primera cuota que paguen, yo aporto $2,000 en esa cuota, ¿ok? De mi propio bolsillo para su beneficio. Entonces, señores, es el momento de tomar acción. Estos son, cuando yo hago este tipo de cosas, aquí en la oficina gritan. Porque, sí, sí, sí. Pero a mí me gusta hacerlo porque a mí me gusta tener a mis clientes felices, ¿no? Bueno, pero mira, Néstor, teniendo en cuenta ese sacrificio que tú estás haciendo, déjame nosotros también poner un granito de arena y nosotros, además del plan de pago especial que estamos dando, nosotros vamos a igualar ese cashback y vamos a poner $2,000 adicionales de descuento para cada una de esas unidades. Oye, buenísimo. Y si hablamos de unidades de 2 habitaciones, pues podemos hablar tal vez de un monto superior. Excelente. Bueno, sí, podemos hacerlo así. Es más, yo también puedo subir mi monto con las unidades de tipo C. Y ahí vamos buscando. Acá me dicen, Néstor, ¿por qué no intentas subir el video? Ok, puedo intentarlo una vez más, pero nos dio un error al momento de subirlo. Creo que la plataforma no está aceptando la calidad del video. Por eso voy a subirles el video apenas terminemos el live. Les voy a subir el video aquí en mi canal para que lo puedan ver. Isander López, perdón. Saludos a los dos, excelente constructora. Un saludo, Isander, completamente de acuerdo. Saludos. Hoy en día. Acá tienes a todo el mundo pendiente de este live. Entonces, mi gente, hemos llegado prácticamente al final de este live stream. Si ustedes quieren aprender a invertir en bienes raíces acá en República Dominicana, acá les dejo mi libro en Amazon, ¿ok? Se llama Riquezas en Bienes Raíces, navegando los proyectos de inversión en República Dominicana. Ahí tienen el link, está en la descripción y fijado acá en el chat. Víctor, danos unas últimas palabras para esas personas que no han terminado de decidir por Momentum. ¿Qué les dirías tú ahora para que terminen de decidirse? Bueno, primero que nada, recordar la apertura que nosotros tenemos como desarrolladores de recibir a cada uno de ustedes y tener pues tal vez una reunión personalizada para explicarles los diferentes productos y así entender un poco más su necesidad de encontrar cuál es el producto que más satisface lo que ustedes están buscando. Además, creo que nuestro nombre actualmente es un sinónimo de garantía. Los resultados están ahí. El proyecto está sumamente avanzado. Sería bueno, Néstor, si tienes alguna foto aérea del proyecto que pudiera presentarlo para que la gente vea cómo va. Déjame buscar acá. Yo creo que tenía una foto aérea por este lado. Déjame buscar rapidito acá. En lo que buscas. Y para cerrar, y nada, entender que la visión de nosotros es más que nada brindar un producto de calidad a un precio competitivo, pero no cualquier producto de calidad, sino un producto superior a todos los productos que rodean el marco de precio al cual estamos posicionados. Lo que buscamos con esto es que las inversiones que ustedes hacen puedan sostener el precio y generar plusvalías independientemente de las condiciones del mercado. Entonces, yo creo que con eso, Néstor, tenemos los brazos abiertos para todos y cada uno de
inversionista que esté interesado en recibir más informaciones y cualquier duda, cualquier plan de pago, estamos abiertos, simplemente háganoslo llegar, lo evaluamos en conjunto y vemos cuáles son las condiciones a las Aquí cuales. está cargando un pequeño video de avance de obra que nos está facilitando Hermida, y también estoy cargando las fotos para que vean cómo está Momentum en este momento, además del video que les grabamos, que les vamos a colocar acá. Acá me hacen una pregunta también un poco comprometedora. Esta es una persona que me conoce bastante y me dice: ¿cómo hiciste para grabar el video si sufres de vértigo? Pues cada vez que se visita Momentum, uno no sube solo a las torres, ¿ok? Uno sube acompañado de un ingeniero, uno sube, ¿cómo se llama? Pues cumpliendo todas las medidas de seguridad que se requieren en una obra. Entonces, bueno, fue de esa la manera que logré subir hasta allá sin yo acercarme mucho a los bordes de los balcones. Ya se van a dar cuenta del por qué, pero aquí está. Vamos a ver si ya cargó de este lado. Vamos a ver acá, image file, y acá les muestro. Ok, esto sí se ve. Esta es la imagen de cómo está Momentum. Esto fue tomada el día sábado, si mal no recuerdo, y acá les voy a mostrar el video. Vamos a ver, espero que no nos dé ¿cómo se llama? Un error a la hora de reproducir. Vamos a ver, ahí se ve el video. Este evidentemente no es el video que yo tomé desde adentro de la estructura. Fue un avance de obra, ¿okay?, hecho por la desarrolladora. Ok. De verdad que ustedes van súper avanzados. Ahí, cuéntame un poquito de esa estructura que se ve al fondo. ¿Al fondo dónde? En las áreas sociales. Todo ese centro ahí que se ve, esas son las áreas sociales. Y eso que se ve ahí, esa excavación, esa es la cisterna del proyecto. O sea que el proyecto además cuenta con una cisterna propia. Sí, sí, sí. Nosotros la verdad es que cuando hay condiciones desfavorables, ya sea por temas climáticos o externos a la comunidad, lo que queremos es que los clientes puedan o los usuarios puedan subsistir sin necesidad de alarmarse e interrumpir su día a día. O sea que hasta eso lo pensaron. Sí, Hasta... no, es una cisterna que tiene una gran capacidad. Esa cisterna coge igual de agua que la piscina que se van a hacer. Y tenemos Wow. más de 1000 metros cuadrados de piscina en el proyecto. Creo que hay muy pocos proyectos que podrían decir lo mismo, que tienen esa cantidad de extensión en piscinas. Tenemos muchas piscinas realmente. Sí. Mira, acá José nos pregunta, por favor indicarme el costo del paquete de amoblado o un aproximado. ¿Podemos difundir esa información o todavía? Sí, sí, mira, realmente nosotros somos los que tenemos que adaptarnos, porque los paquetes de amoblado van según estándar de mercado. Los paquetes de amoblado de todos los proyectos deben andar entre un 10 y un 14% del valor de la unidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué te doy un rango tan amplio? Porque hay dos tipos de paquetes de amoblado. Está el paquete de amoblado estándar, que cuando te digo estándar es primario. Es primario porque es sencillamente cama, televisiones, inmobiliario como tal. Y luego está el paquete mobiliario del Rental Program, que ya tiene que incluir todos los requisitos para que ese operador lo ponga en alquiler. Esos requisitos adicionales respecto al primer paquete de amoblamiento, pues incluye los electrodomésticos secundarios como son licuadora, microondas, cafetera, todo lo que es lencería, toallas, cubertería. Entonces, eso ya sube al rango alto de precio. El paquete mobiliario debe andar entre un 10 y 14%. Nosotros entendemos que ya en el mes de febrero, nosotros vamos a tener los paquetes de mobiliario pues listos para sacar al público. Actualmente estamos cotizando con dos empresas españolas importantes y lo que estamos tratando de formalizar
el catálogo de productos con los arquitectos para entonces ya tener esa última cotización y difundir a cada uno de los propietarios. José, respondida tu pregunta. Y bueno, me parece realmente una forma muy práctica por parte de Hermida de solucionar un problema que podría tener cualquier propietario, ¿no? Acá nos preguntan, hablando de la parte de rental, ¿tienen un retorno de inversión aproximado? Mira, realmente eso es algo muy variable porque la realidad es que los retornos de inversión parten de un por ciento de ocupación que se estima. Si tuviéramos aproximando una ocupación de un 70% en el año, entendemos que los retornos de inversión llegarían a un 11, un 12%. O sea, es un retorno de inversión bastante alto para la Sí, zona. sí, es un retorno de inversión bastante alto. Hay que recordar que parte de lo que nosotros implementamos en el producto para que ese tercer usuario que alquila se interese en el mismo, son toda este abanico de amenidades con el cual el proyecto cuenta. O sea, el proyecto tiene desde restaurante, café, spa, salón y beauty, gimnasio, cine, parque de perros, parque infantil, cancha de pádel. Todas estas amenidades hacen que un usuario pueda perfectamente ir al proyecto y durar el fin de semana entero sin salir del proyecto. Sencillamente ir, caminar a su playa, esa es otra cosa, la cercanía a la playa es un valor agregado sumamente grande, porque no necesita un vehículo para movilizarse. Entonces, todo esto suma a lo que es el precio al cual se renta el producto. Es un producto muy exclusivo. Cuando tengan la oportunidad tal vez de ver los videos, fíjense en la altura del entrepiso que tiene. Un tercer nivel de este proyecto es equivalente a muchos cuartos niveles en los otros proyectos que están dentro. Entonces, esas son cosas que le suman valor al producto. Entonces, ahí se justifica ese ROI tan elevado como ha sido calculado. Entonces, bueno, familia, yo creo que llegamos al final de este live stream el día de hoy. Recuerden suscribirse al canal, coméntenme si les gustó este live stream. Acá nos despedimos del señor Víctor Hermida y mi persona para vernos el próximo martes en nuestro live stream. Y recuerden que los días jueves también subimos videos acá al canal hablando general sobre lo que es real estate en República Dominicana. Este jueves vamos a tener un video bien particular. Vamos a hablar sobre la burbuja inmobiliaria y las estafas inmobiliarias. Así es que no se pierdan el video, suscríbanse, activen las notificaciones. Víctor, despídete de toda la gente que tenemos el día aquí, que tenemos el día de hoy acá. Bueno, señores, muchísimas gracias primero que nada por su tiempo. Sabemos que esta hora es preciada para muchos de ustedes que ya lo que quieren es descansar. Gracias por el interés. Sepan que estamos a la orden, cualquier duda que tengan, de aquí a que se entregue el proyecto y una vez entregado también. Y finalmente agradecer a Néstor que nos brinda este espacio para compartir con ustedes. Néstor, ya tú sabes, si el próximo martes no aparece nadie, nosotros felices de compartir el espacio nuevamente contigo. Venimos nuevamente. Además que por ahí vienen primicias de Hermida. Todavía no, pero vienen primicias de Hermida. Así es que prepárense, que viene con todo. Entonces, familia, feliz noche y nos vemos el martes que viene. Conéctense el jueves para que vean el video y chao. Bye, bye. Espera. Aquí nos dicen, después de este video me compro otro. Ay, gracias. Alexander, sí. Es importante, Alexander, que sepa que los compradores recurrentes pues tienen condiciones especiales. Ya sabes, te van a dar condiciones especiales por tu segunda unidad. Entonces, ahora sí, familia, nos vemos el próximo martes y nos vemos el jueves. Bye. Nos vemos.